como veníamos hablando del Vaticano, del Papa, bueno, en el año 58 ocurrió algo muy extraño. Falleció el Papa Pío XII, había que elegir un nuevo Papa, se juntó el cónclave y en un momento dado, la fumata blanca. 5 minutos de humo blanco, las campanas repicando, la radio que decía que habían elegido un nuevo Papa, pero nadie apareció. Tardaron 2 días, volvió a haber una fumata blanca porque esa fumata dijeron que era gris y apareció el Papa, que sería Juan XXIII. Pero en torno a esto ahora vamos a ver en el video, hay todo un misterio. ¿Qué pasó en esos 2 días? ¿Por qué hubo una fumata blanca tan claramente demostrativa de haber elegido a un Papa? ¿Y qué es lo que pasó? Como sucede después de la muerte de cada papa, también en 1958 los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano, para determinar quién sucedería al fallecido Pío XII, quien había muerto el 9 de octubre. El cónclave se inauguró el sábado 25 de octubre, oficialmente terminó el martes 28 de octubre con la elección del cardenal Angelo Roncalli, que tomó el nombre de Juan XXIII, oficialmente. Ahora bien, cualquiera que se ponga a investigar un poco con respecto a este cónclave, incluso en línea, incluso mirando en la web, descubrirá que hay algo curioso, que algo pasó el domingo 26 de octubre, el segundo día del cónclave. Humo blanco, que es la señalización de una elección exitosa de un papa, salió de la chimenea de la Capilla Sixtina alrededor de las 6 de la tarde. Y no solo unas pocas bocanadas, como puede suceder, digamos, por alguna circunstancia, sino una gran cantidad de humo claramente blanco que duró 5 minutos completos, lo que es mucho tiempo para este tipo de cosas. Además del humo blanco, las campanas de San Pedro empezaron a sonar para confirmar la exitosa elección papal, y los guardias suizos se apresuraron a sus puestos asignados para preparar la bienvenida del nuevo papa. La multitud reunida en la plaza de San Pedro vitoreó. Radio Vaticano anunció con seguridad: no puede haber ninguna duda, se ha elegido un papa. Si después de todo esto tenemos alguna duda, bueno, el tema es que nunca apareció ningún papa. Después de 5 minutos, el humo empezó a tornarse gris y sobrevino la confusión. Después de aproximadamente media hora, la multitud se dispersó y Radio Vaticano tuvo que anunciar que aparentemente se había cometido un error. Todo esto fue informado por Associated Press y en varios periódicos de todo el mundo. Al día siguiente, el 27 de octubre, salió esta noticia. Luego, el 28 de octubre, el cónclave volvió a producir humo blanco y esta vez el cardenal Roncalli apareció como el Papa Juan XXIII. Hay muchos videos en la red mostrando tanto la fumata blanca del día 26 como, bueno, por supuesto, la aparición de Roncalli como el Papa Juan XXIII. Normalmente los problemas con el humo y cosas por el estilo en un cónclave no sería muy preocupante si se limitara a eso, porque son cosas que incluso habían sucedido antes. Y después de todo, por sí sola no tiene por qué significar nada. Sin embargo, bueno, hay que tener en cuenta que este cónclave, el del año 58, es el que cambió todo para los católicos. Fue, por así decirlo, el comienzo oficial de la Iglesia Novus Ordo, porque fue Juan XXIII quien comenzó a cambiar las cosas y llamó al Concilio Vaticano II de la nada, exigiendo que comenzara incluso sin la preparación suficiente. Más allá de que no fue solamente la fumata, sino las campanas, la radio, los guardias suizos, todo. Y aparece este nuevo papa que después nos venimos a enterar, obviamente con el tiempo, qué es lo que hizo. Bueno, Juan XXIII fue quien sentó las bases de la religión
lo que se llama del Novus Ordo. Instituyó la Secretaría para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, abriendo así la puerta del ecumenismo. Pidió un gobierno mundial y la libertad religiosa en su encíclica, esencialmente masónica, Pacem in Terris. Rehabilitó a personajes teológicos sospechosos o silenciados bajo Pío XII y Pío XI, nombrándolos como asesores teológicos del concilio, como Joseph Ratzinger, quien fue Benedicto XVI, Yves Congar, Jean Danielou, Karl Rahner y Henri de Lubac. Permitió también que todo el trabajo teológico preparatorio ortodoxo para el Vaticano II fuera descartado y reemplazado con la pseudo-teología modernista. Hizo un trato con los rusos que garantizaba la no denuncia del comunismo y allanó el camino para que el arzobispo Giovanni Battista Montini se convirtiera en papa sin perder tiempo en nombrarlo cardenal. Bueno, así que sería una tontería ignorar las rarezas objetivamente verificables que rodean este cónclave. Fue el momento clave que marcó el comienzo de todo lo que hemos llegado a conocer desde entonces como la extraña nueva religión del Novus Ordo. Pero bueno, ¿qué pasó dentro del cónclave? ¿Por qué había humo blanco 2 días antes de que terminara oficialmente? ¿Alguien más fue elegido papa antes que Roncalli? El humo se produce por quemar las papeletas de la votación junto con paja húmeda o paja seca. La paja húmeda produce humo negro y la paja seca produce humo blanco. El humo blanco nunca se señalaría a menos que el cardenal electo también aceptara la elección, porque solo entonces se convierte realmente en papa. Entonces, alguien debe haber sido elegido papa ese día, y si es así, ¿quién fue? Bueno, la verdad es que no se sabe con certeza. El nombre que más se menciona es el del arzobispo de Génova, el cardenal Giuseppe Siri. Supuestamente el hombre que el mismo Pío XII quería tener como sucesor, y en cualquier caso muy favorecido como el próximo papa después de Pío XII. Desde mediados de la década del 50 en adelante se informó que Siri ya se estaba preparando para un posible pontificado. De hecho, hay videos. Bueno, otros cardenales que a veces se mencionan, como el supuesto papa del 58 que no fue, incluyen a Federico Tedeschini y Grégoire Pierre Agajanian. De hecho, en el 2004, la prestigiosa revista Inside the Vatican publicó en sus páginas lo siguiente: hubo ciertas irregularidades en la elección durante ese cónclave de 1958, como ha reconocido el propio cardenal Tisserand. Algunos dicen que Agajanian fue elegido, otros dicen que Siri, otros algún otro cardenal, y que el camarlengo, o sea, el cardenal chambelán, anuló la elección. En cualquier caso, es bastante seguro que Juan XXIII eligió su nombre, el nombre de un antipapa del siglo XV, de manera bastante consciente, para mostrar que había sido elegido irregularmente. Esto lo escribió Charles Roux en Inside the Vatican en septiembre del 2004, para más INRI en la página 41. Bueno, estas irregularidades ciertamente explicarían por qué se vio al cardenal Francis Spellman de New York saliendo del cónclave pálido y conmocionado, como informó en uno de sus diarios personales el monseñor Joseph Fenton. Y esto fue el 2 de noviembre de 1960. La fecha de entrada en su diario personal es esta. Otra rareza perteneciente a este cónclave fue el hecho de que, después de su famosa aparición en el balcón, Juan XXIII ordenó a todos los cardenales volver a ingresar al cónclave por otras 24 horas, para gran disgusto de los cardenales, que eran ancianos y ya estaban bastante hartos. Bueno, según Paul Johnson, en el libro Papa Juan XXIII, del año 1974, exactamente en las páginas 114 y 115,
Dice lo siguiente: Juan XXIII ordenó a los cardenales que permanecieran en cónclave con él durante 24 horas más, para que tuviera la oportunidad de consultar con ellos. Los cardenales sin duda estaban ansiosos por salir de sus recintos confinados. Muchos de ellos eran muy viejos, uno tenía 96 años y varios estaban enfermos. Pero aceptaron el mandamiento con el espíritu con el que fue dado, el ansioso deseo de Juan de atraerlos a todos al gobierno de la Iglesia, en marcado contraste con su predecesor. Fue un augurio de lo que vendrá, pero la orden naturalmente no se comunicó de inmediato al mundo exterior. El anuncio del nuevo pontífice se hizo a las 4:45 desde el balcón de San Pedro. Monseñor Domenico Tardini, el secretario de Estado interino, asumió que el cónclave había terminado y junto con un grupo de altos funcionarios irrumpió en el área sellada para dejar su huella con su nuevo maestro. Esto despertó la justa ira del cardenal Tisserand, quien excomulgó a Tardini en el acto. El castigo canónico por interrumpir un cónclave. Fue un episodio extraño, mitad cómico, mitad serio. Nadie podía recordar la última ocasión en que un secretario de Estado, incluso uno en funciones, había sido separado de la Iglesia. El Papa Juan, de muy buen humor, levantó la pena al día siguiente, pero fue de todos modos la primera señal, y una inquietante, para los monseñores de la curia, de que la Iglesia había entrado en una nueva era. Bueno, quién sabe si Roncalli era en realidad lo que pretendía, si él lo que quería era consultar con sus cardenales, o si quizás les estaba dejando en claro qué consecuencias habría en caso de que alguno de ellos llegara a decir o a dejar en claro que habían usurpado la silla papal. En 2013, el ex consultor del FBI, Paul Williams, publicó un libro en el que escribió extensamente sobre el cónclave de 1958 y citó supuestos documentos de inteligencia estadounidenses desclasificados, en el sentido de que el humo blanco había sido causado por la elección del cardenal Siri como Papa Gregorio XVII. Y bueno, Paul Williams, en The Vatican Exposed del año 2003, dice lo siguiente: en 1954, el conde de la Torre, editor del periódico vaticano L'Osservatore Romano, advirtió al Papa Pío XII de las simpatías comunistas del cardenal Angelo Roncalli. Otros miembros de la nobleza negra expresaron preocupaciones similares. Roncalli, más tarde conocido como el Papa Juan XXIII, tampoco escapó a la atención del FBI y la CIA. Las agencias comenzaron a acumular abundantes archivos sobre él y las actividades cuestionables de otros progresistas dentro del Vaticano, incluido Monseñor Giovanni Battista Montini, el futuro Pablo VI. Pío XII había designado al cardenal Giuseppe Siri como su sucesor deseado. Siri era rabiosamente anticomunista, un tradicionalista intransigente en asuntos de doctrina eclesiástica y un burócrata hábil. En 1958, el 26 de octubre, cuando los cardenales fueron encerrados en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo papa, comenzaron a desarrollarse sucesos misteriosos. En la tercera votación, Siri, según fuentes del FBI, obtuvo los votos necesarios y fue elegido con el nombre de Papa Gregorio XVII. Un humo blanco salía de la chimenea de la capilla para informar a los fieles que se había elegido un nuevo papa. La noticia se anunció con alegría a las 6 de la tarde en la radio del Vaticano. El locutor dijo: el humo es blanco, no hay absolutamente ninguna duda, un papa ha sido elegido. Pero el nuevo papa no apareció. Comenzaron a surgir preguntas sobre si el humo era blanco o gris. Para disipar tales dudas, Monseñor Santaro, secretario del cónclave de cardenales, informó a la prensa que el humo, efectivamente, había sido blanco y que se había elegido un nuevo papa. Y la espera continuó. Por la tarde, la radio del Vaticano anunció que los resultados seguían siendo inciertos.
El 27 de octubre del año 58, el Houston Post tituló: "Los cardenales no pueden elegir al Papa en 4 papeletas. La confusión en las señales de humo causa informes falsos". Pero los informes habían sido válidos. En la cuarta votación, según fuentes del FBI, Siri volvió a obtener los votos necesarios y fue elegido pontífice supremo. Pero los cardenales franceses anularon los resultados, alegando que la elección causaría disturbios generalizados y el asesinato de varios obispos prominentes detrás del telón de acero. Es decir, de lo que se conocía como el telón de acero. Los cardenales optaron por elegir al cardenal Federico Tedeschini como papa de transición, pero Tedeschini estaba demasiado enfermo para aceptar el cargo. Finalmente, en el tercer día de votaciones, Roncalli recibió el apoyo necesario para convertirse en el Papa Juan XXIII. Esto es lo que nos cuenta Paul Williams. Bueno, en YouTube se pueden encontrar varios videos sobre el tema del humo blanco y sobre el asunto de la supuesta elección del cardenal Siri como papa. También es parte del documental Papal Imposters y bueno, que se puede buscar, se encuentra todo eso. Bueno, digamos, ¿qué pasó realmente? No sabemos. Es lo que nos cuenta este señor, por ejemplo, del FBI. Bueno, son conclusiones que se sacan porque de hecho pasó todo lo que pasó y después vino todo lo que vino. Entonces se conoce el efecto más que la causa de lo que pasó después. Entonces lo que uno hace, digamos, lo que se trata de hacer ver con todo esto es dirigir la atención a este evento que fue muy extraño y además de extraño en sí mismo, porque no apareció ningún papa luego de todos los indicios de que había sido elegido uno. Además de esto, es cuando empieza el Concilio Vaticano II, o sea, después de esto viene el Concilio Vaticano II y todo el cambio que vino después. Y esto del Novus Ordo, la nueva misa, bueno, la historia de sacar a los monaguillos, bueno, toda esa reforma que también pedía un gobierno mundial, es decir, empieza todo este movimiento dentro de la Iglesia. Entonces, en realidad que hay que pensar que este cónclave produjo un papa falso. Es legítimo preguntar eso. Y si eso sucedió, uno puede preguntarse obviamente por la razón, por la causa de todo esto. Y bueno, tenemos la respuesta en lo que vino después. No se puede saber qué hubiera pasado si el 26 hubiera, digamos, pasado lo que tenía que pasar, que un papa que no fuera Juan XXIII, suponemos, llegara al trono papal. No sabemos qué es lo que hubiera pasado, quizás hubiera sido también un desastre. Pero bueno, es muy importante esto del cónclave de 1958, el humo blanco del año 58, que no es algo tan conocido o difundido, pero que realmente marca un hito. Y más allá de eso, aunque no entremos en conspiraciones raras, sí fue un hecho muy raro esto de el humo, las campanas, la radio, los guardias, y que nunca apareciera el Papa, y que tardara 2 días en aparecer, porque además fue un humo de 5 minutos y claramente blanco. Entonces ya eso es como hecho anecdótico, merece una mención. ¿Qué pasó ahí? Después puede venir esta interpretación y todo esto que viene con los supuestos datos que presenta el FBI, archivos desclasificados, en donde quien tendría que haber sido el Papa era el cardenal Siri. Así que es todo muy raro.
todo muy raro y bueno, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasó ese día, en el año 58, el día del humo blanco del Papa que no fue? Bueno, cada cual podrá pensar lo que quiera, porque parece que hay evidencia según el FBI. Puede tratarse de una historia de conspiranoicos, lo que sea, pero fue algo muy raro, llamó mucho la atención y de hecho, bueno, hay libros al respecto, hay videos, hay de todo. Nunca sabremos exactamente qué pasó porque eso fue puertas adentro. Pero bueno, tenemos esta versión del FBI, otra versión de algún otro investigador. La realidad es que si le vamos a creer a alguien, le tenemos que creer al FBI, que son los que tienen oídos por todos lados, porque lo demás pasa más por la especulación de qué es lo que pudo haber pasado, suposiciones, por cosas que se decían y demás, sobre todo a quién habían elegido, porque creo que no hay duda de que se equivocaron, por lo menos, de que habían elegido a alguien y se echaron para atrás. ¿Quién fue? Bueno, ahí es donde tenemos que decidir a quién creerle. Pero bueno, cosas raras que pasan y no pasan por casualidad, porque a partir de este Papa, Juan XXIII, tenemos todo lo que tenemos en el Vaticano, que nunca fue ninguna maravilla, pero a partir de ese momento empieza la nueva era en el Vaticano.